Bien, vamos con el primer invitado, Carlita. Así es, démosle la más cordial bienvenida a Aurelio Chacha, él es exdirigente de la Coarunaria. Aurelio, gracias por estar con nosotros, bienvenido a este espacio informativo. Gracias por la invitación, gracias Jaime, gracias Carla, un saludo a la amable audiencia y a las órdenes. Aurelio, bueno, van 29 días de paro nacional indefinido en este país y no tenemos todavía avisos de que esta situación se vaya a arreglar, porque el presidente de la República ha dicho, incluso en un comunicado emitido anoche, ha dicho que se termina el diálogo y que van a ser fuertes, van a ser más radicales contra los que salen a protestar. ¿Qué lectura darle a la postura del gobierno, Aurelio? A ver, creo que hay dos elementos. Lo primero, el movimiento indígena desde el inicio creo que ha demostrado la voluntad política del diálogo. Un primer elemento a quienes cuestionan que el movimiento indígena se ha cerrado al diálogo, no ha sido así y además hubiese sido interesante que el primer día del paro el gobierno tenía la posibilidad de ir a ese diálogo. Y históricamente también ha demostrado en el 2019, en el 2022, el movimiento indígena viene haciendo levantamientos desde el año 90, en todos los procesos y en todos los levantamientos ha tenido esa voluntad política de ir al diálogo. Lamentablemente hemos visto también, cuestionamos el tema de comunicación, el gobierno ha querido establecer quiénes son los interlocutores para el diálogo. A mí me parece eso no democrático, porque al final del día quien convoca, así como dijo Pacha Terán, quien convoca y quien es el líder nacional de este paro es Jaime Vargas, que es presidente de la CONAI y todas sus... Marlon Vargas, presidente de la CONAI y parte de la estructura del movimiento indígena, así como Alberto Ainahuano, el presidente de la Coarunaria. Ellos son los interlocutores válidos para este proceso, así es que además... vimos cuáles fueron las resoluciones en la ciudad de Riobamba, es que desde el día 22 de septiembre el movimiento indígena está en levantamiento. Jaime, y decir, creo que el gobierno se sentía cómodo con un 60-65% de aceptación en la gestión. Creo que la oposición institucional no lo pudo cuestionar la presidencia. Hoy vemos a un presidente, a un gobierno a la defensiva, un gobierno violento, además violento, un gobierno que ha perdido la credibilidad y vemos la gestión del presidente sobre los 30 puntos. Es la primera vez en este ejercicio democrático que el gobierno está a la defensiva. Y ahí me parece que en democracia es importante establecer. Muchos cuestionan de que no debería haber ido al tema de las calles. Yo digo que sí, democráticamente, porque en las elecciones Carla no estableció en su plan de gobierno, por ejemplo, el tema del subsidio, no constaba. Y sin embargo hoy quita el subsidio. Él dice que le han faltado Él dice en ese comunicado que lo leímos hace un rato, él dice que no han cumplido con la palabra, los indígenas que estuvieron en esa mesa de diálogo, que no han cumplido, dice. Pero yo digo, ¿quién es el que no ha cumplido con la palabra en este país? ¿Quién dijo que no iba a subir el precio del diésel o que no lo iba a subir? Fue el presidente de la República. Por supuesto, y además un paro nacional reducirle a un diálogo territorial como el caso de Imbabura. A mí me parece que no fue lo sensato desde el aspecto del manejo comunicacional y desde la estrategia del gobierno, porque el gobierno no tiene una estrategia con respecto al tema del paro. Lo que vemos es un Estado que agrede a través de la fuerza pública y lo hemos visto estos casi 30 días de movilización y en ese sentido lo sensato en democracia es que un presidente llame al diálogo y creo que el movimiento indígena está dispuesto al diálogo. Adicionalmente con un detalle, en el 2022 se estableció algunas mesas técnicas
Y en esas mesas técnicas están los insumos con respecto a toda la demanda del movimiento indígena, tanto de los últimos años y el acumulado histórico. Yo creo que ese es un buen insumo para empezar, pero vemos que finalmente el diálogo con la comunicación de anoche que refería Jaime, nos queda claro que el gobierno no va por un diálogo. El gobierno no va por el diálogo, Aurelio, pero sí va por la represión, sí va por la fuerza. Entonces, ¿cuál debería ser la posición de los líderes de los movimientos indígenas al saber que tienen un gobierno que prefiere el uso ilegítimo, no legítimo, ilegítimo de la fuerza y no el diálogo? Sí, adicionalmente, dolorosamente con 3 fallecidos, así es que la fuerza del Estado, la represión del Estado solo se ha visto en dictaduras en América Latina, similares a la de Pinochet o el Fujimorismo. Vemos que es un gobierno, yo diría, un gobierno de extrema derecha y un gobierno que casi cae en el fascismo. Es decir, porque lo democrático no es la represión, lo democrático es el diálogo, lo democrático es sentar con todos los actores. Está bien cuestionar a la oposición, pero creo que con la oposición hay que sentar a dialogar. Con quienes difieren, un gobernante democrático tiene que sentar a dialogar y fortalecer la institucionalidad. Lo que vemos ahora es que no hay institucionalidad. Ha perdido la capacidad del Estado en ver la cosa pública como lo público, no como un negocio. A quienes cuestionan en este momento, por ejemplo, decir que está perdiendo 45 millones de dólares, pero no dicen nada, ni se sonrojan, por ejemplo, a lo de Austral y Progen, casi 150 millones de dólares, que es un robo descarado. Y frente a eso se tapan la boca. Y cuando, por ejemplo, el Estado en alguna medida ha dado recursos al sector productivo, les llaman incentivos. Así lo dicen, hasta la palabra lo cambian, incentivos. Y cuando dan a los pobres, dicen otra cosa, subsidios. Es decir, pongámonos de acuerdo, hasta en eso pongámonos de acuerdo. Regalar la plata a esos vagos, dicen, ¿no? Sí, efectivamente nada, pero los 15 mil millones de dólares que se ha ido alrededor de estos últimos años en amnistías tributarias con respecto a eso no dicen nada. 8 mil millones. 15 mil millones es el dato que yo tengo. 15 mil millones. Sí. Aurelio, una de las cosas yo creo que más importante es que el pueblo ecuatoriano despierte. Yo le pregunto a usted, desde los movimientos indígenas, ¿usted cree ahora que ese movimiento indígena, que algunos apoyaron a Daniel Noboa, otros no, usted cree que ya despertó, ya se dio cuenta que está frente a un gobierno dictatorial y mentiroso, porque mintió, engañó, ¿no? Y engañó a todo el Ecuador, no solamente a una parte del movimiento indígena? Yo creo que podríamos decir que en este momento ya el pueblo despertó y sabe la realidad de hacia dónde va la política económica, social, monetaria, fiscal del presidente Daniel Noboa. Sí, además con un tema adicional, gobierna en función de coyuntura, en función de circunstancia, porque no tenemos un plan económico a largo plazo, a mediano y largo plazo, o no nos ha dicho por lo menos cuáles van a ser las políticas públicas con respecto al haber quitado el subsidio, o es que van a ir a pagar los acreedores con la suba del diésel, vienen por el gas, van por las eléctricas, van a quitar todos los subsidios y esos recursos probablemente no regresen a educación, salud y a generación de política pública. Pero probablemente es lo que quiere hacer al llamar a una constituyente y hacer un cambio en la Constitución, ¿no? Evitar esa garantía de derechos constitucionales que tenemos no solamente como ciudadanos, sino en nuestro propio territorio. Y además en América Latina ya lo vivimos, en el gobierno de Macri. 48 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional ingresó como deuda pública, sin embargo por esa misma vía salió 43 mil millones de dólares, y solo 5 mil millones de dólares quedó en la Argentina y el pueblo argentino quedó con la deuda, ojo, y el nivel de pobreza aumentó en 10 puntos en el gobierno de Macri. Es decir, estos gobiernos de derecha lo que no tienen claro es de cómo sacar a estos
7 millones de pobres en este país, porque de acuerdo a los indicadores, hoy 5 millones estamos en la pobreza y en la indigencia, en la extrema pobreza, 2 millones de habitantes. Es grave. Aurelio, ¿usted no cree que el gobierno está sacando ventaja en este paro? Porque de alguna manera hay una gran campaña de comunicación de parte del gobierno y casi que todos los medios, el 80% de los medios de comunicación, tienen el relato de apoyo al gobierno nacional, porque el gobierno tiene pauta con los medios o están sometidos a los contratos de concesión de frecuencia. Los grandes canales de televisión siempre están tratando de desacreditar a la dirigencia, están tratando de hablar de la economía, de los millones que se están perdiendo, y no están hablando de la lucha de los hermanos que están tratando de resistir por los derechos de todos los ecuatorianos. ¿Tú no crees que el gobierno está sacando una ventaja desde la parte de la narrativa o la comunicación? Sí, pero cuando uno permanentemente está mintiendo en la narrativa es muy difícil de creer. Por ejemplo, en el tema democrático. Acaban de quitar la frecuencia de Radio Ilumán, una de las radios emblemáticas desde los años 80, desde los años 90, una radio indígena que nació en Peguche y que es un símbolo para el movimiento indígena, fundamentalmente para el norte. Acaban de quitar la frecuencia. Todos vimos cómo el periodista español salió expulsado. Es decir, el presidente no quiere visiones distintas, miradas distintas, que en democracia es importante. Y que la comunidad se informe a nivel nacional e internacional, porque manifestaba obviamente la verdad, este periodista Lautaro Bernat, de los hechos, cómo se suscitaban, cómo hubo una intromisión de la fuerza del orden hacia los movimientos indígenas, cómo la gente se escondía por miedo de hombres, mujeres que estaban en sus casas. Sí, yo creo que ese hecho mismo ha permitido un cuestionamiento serio con respecto al gobierno y organismos internacionales como la ONU o la relatora para asuntos de pueblos y nacionalidades ha referido en su informe con respecto a cómo de una manera desmedida, brutal, ha reprimido a un pueblo sin armas. Y creo que es cuestionable ese hecho. Por ejemplo, el tema en estos días, hemos visto publicaciones, por ejemplo, con el tema de los 3 puntos del IVA que nos subieron. Más o menos 1.200 millones de dólares se ha recaudado. Solo el 20% estaría siendo destinado al tema de seguridad. Es grave. Y creo que la Asamblea debería fiscalizar ese hecho, porque los 3 puntos que con respecto al IVA nos dijeron que era para seguridad. Adicionalmente, con datos, la propia Universidad Central del Ecuador en los estudios establece que la subida del diésel va a significar $103 de aumento en la canasta básica familiar. El propio informe del Banco Central establece que llegaríamos al 4% de inflación en el año 2026, es decir, el impacto económico, si se quiere, para las familias lo vendría en el 2026. Es importante conocer esos datos. Ahora, ¿qué le espera al movimiento indígena como decía el licenciado de la Cruz, con el último comunicado que sale el gobierno? ¿Le queda simplemente la resistencia? ¿Qué considera usted como ex dirigente que le queda o cuál debería ser esa posición del movimiento indígena que ha dado pues una lucha y una resistencia impresionante en estos últimos ya más de 21 días? ¿Cuántos días lleva 29 ya? días. 29 días. Casi un mes. Sí, mire, hay un tema que ha salido a flote en estos días, fundamentalmente en comunidades indígenas. Nuestros taitas, nuestros mamas nos dicen, hemos resistido 500 años. Esa es la práctica del movimiento indígena, no solo ecuatoriano, sino también latinoamericano. ¿Cuánto resistió los pueblos mapuches en Chile, los quechuas y los aymaras en Bolivia, el movimiento zapatista en México? Es decir, esta lucha milenaria de los pueblos y nacionalidades va en resistencias. Es que ya veremos
El miércoles hay un conclave en la ciudad de Quito a través del Parlamento, se definirá, pero también hay estas discusiones permanentes en los territorios. Así es que el movimiento indígena no decide desde la dirigencia, es decir, si un dirigente decide uno u otro aspecto, los aspectos de resistencia lo van decidiendo de manera colectiva. Y la CONAI en este momento es la única organización con mayor capacidad de movilización a partir de las propias dificultades que hay en el movimiento indígena, pero sigue siendo un referente importante, un colectivo importante en aras de construir un proyecto de país. Nosotros reclamamos al presidente que construya un proyecto de país, nada más, un proyecto de país para todos y todas. Con distintas miradas y distintas visiones. Y si vamos desde el aspecto democrático, el actual presidente salió en segunda vuelta electo con más o menos 54% de votación y el 46% de la votación votó por otra opción. Es decir, lo democrático es escuchar a todos y ese todos incluye el movimiento indígena. Uh-huh. A ver, hay algunas provincias que no plegan a esta lucha. Hemos visto, por decirte, provincias como Bolívar, en algún momento salió, pero vemos que todo quedó allí. ¿Qué está pasando con cierta dirigencia que tal vez no está, no quiere resistir, no quiere ir a las calles? ¿Por qué? A ver, hay un tema que todos sabemos, y además de información pública, la gran mayoría de los dirigentes en este momento del movimiento indígena son funcionarios públicos, eso permite también ciertos niveles de... y lo otro es el tema de la judicialización que han puesto a todos los dirigentes. En Bolívar tenemos varios casos de dirigentes que han sido judicializados, así es que eso también ha habido una represión desde el Estado con respecto a algunos dirigentes que puedan alzar la voz. O sea, ¿de qué manera los judicializan? O sea, si es que tú llamas a la gente para que salga a las calles, enseguida hay una investigación. Investigación, inclusive al presidente de la FECAP Brunale, la investigación con respecto al enriquecimiento privado no justificado. O sea, se han atrevido a hacer estos procesos no con uno, con varios dirigentes. Y lo otro es los llamados de atención, que hay compañeros nuestros, 25, 26 años en la función pública, de profesores, muchos son dirigentes, eso les ha imposibilitado también. Y también el otro tema es las propias características de lo que vivimos ahora, ¿no? El tema de seguridad. Por eso es que el movimiento indígena sabiamente decide que este levantamiento sea exclusivamente territorial. O sea, hay una persecución total para líderes de los distintos movimientos indígenas. Así es. La CONFENIAE se pronunció este fin de semana y anunciaron que van todos o se suman todos al paro, todas las organizaciones del Oriente. Sí, efectivamente vamos a resistir y así lo ha establecido la CONFENIAE, el ECORUNARI, la propia estructura del movimiento de los movimientos indígenas en cada uno de los territorios. Y permítame a través de este programa felicitarle a ese noble pueblo de Otavalo, al pueblo Caranqui, a los Natahuelas, y a los cayambis, que en estos tiempos han resistido, pero también han perdido vidas humanas. Siempre en todos los levantamientos hemos perdido vidas humanas. Lo ideal hubiese sido no hacer el levantamiento. Sin embargo, las condiciones de extrema pobreza y las condiciones al que nos someten, la única forma es ir levantando. Y aquí nos cuestionan que somos un país primitivo o cuando hacen levantamientos países de tercer mundo. En Francia hace un mes y medio se levantó los franceses, considerados países del primer mundo. En España, por ejemplo, una de las vueltas ciclísticas más importantes del mundo, la vuelta a España fue interrumpido varias etapas y la última etapa no se dio por los manifestantes pro-Palestina. Así es que al pueblo lo que queda es la calle, si no escucha el gobierno o los gobiernos. Tú vas a territorio, Aurelio, cuando tú vas al territorio donde está el pueblo, ¿qué te dice la gente? ¿Cómo ves de pronto algunos que votaron por Noboa? Ahora, ¿qué dicen ellos? Quienes han votado hay sin sabores, creyeron que en la palabra del presidente, sin embargo el presidente no cumplió
cuando dijo abiertamente, inclusive en el debate presidencial, dijo que no iba a subir y no iba a tocar el tema de los subsidios. Ahora vemos que no es así. Va a cumplir exclusivamente de manera expedita el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y yo digo, no solamente va por el tema del diésel, sino también por el tema del gas y las tarifas eléctricas. Bueno, lo del gas ya lo anunció Carlos Vera, incluso, que eso no podría estar en la mesa de negociaciones en este paro nacional, que no puede estar en la mesa de negociaciones ni la eliminación del subsidio al diésel, ni el tema del alza del precio del gas. Eso quiere decir que eso se viene, tal vez no ahora, se viene para el próximo año, y en el próximo año también tendremos, si es que se sostiene esta medida del presidente de la República, en enero tendremos no un diésel de $2.80, sino tal vez $3.50 o $4. Claro, el propio decreto establece que probablemente lo modifiquen a febrero del 2026, valdría $3.28, es decir, van por este tema de las bandas, y probablemente en agosto del 2026 este es $4.10. Ese es el precio internacional. Al precio internacional. Ahora, Aurelio, frente a esto y mientras se dan los temas de las movilizaciones, el gobierno sigue obviamente en su objetivo, y su objetivo es llevarnos a esa consulta popular y que se pueda aprobar una asamblea constituyente. ¿Crees que los movimientos indígenas apoyen esa consulta popular, apoyen esa asamblea constituyente? A ver, nosotros tenemos absolutamente claro, van para restringir derechos, van a hacer una casta, yo diría una casta de esclavitud. Los derechos que se han conseguido y que están en los instrumentos internacionales. Abiertamente lo han dicho, por ejemplo, van a eliminar el tema de la justicia indígena. Abiertamente lo han dicho que van a eliminar el tema de la consulta previa, libre e informada, que está en la Constitución, y que no quieren inclusive el carácter del Estado, porque el carácter del Estado nuestro es un Estado plurinacional e intercultural. Hasta eso lo van a eliminar, es decir, y además el tema de la gratuidad con respecto a la educación, lo han dicho que eso no tiene que garantizar el Estado, es decir, van en un modelo enormemente agresivo neoliberal de privatizaciones. Y claro, lo que ellos establecen es negocio para ellos, sí, desde el Estado, pero el Estado que no les sirva en bienestar para los más pobres, no proteger a los más desposeídos. Y la responsabilidad del Estado es proteger a los grupos más vulnerables. Entonces, ¿qué le vamos a decir en la consulta popular? Nosotros estamos abiertamente impulsando el no a la consulta ni a la constituyente. Y desafiamos y decimos con absoluta responsabilidad, el 16 democráticamente decidiremos en las urnas, y a ese pueblo levantado, así como en poblaciones indígenas tuvo la más alta votación, hoy ya veremos el 16 el resultado, el 16 de noviembre. Usted lo acaba de decir, ¿no? Así como en poblaciones indígenas tuvo la más alta votación, porque el pueblo creyó, lo engañó, y usted lo decía abiertamente, ¿no? Él lo decía en los debates, en sus presentaciones públicas, pero ahora estamos en una posición diferente porque se ha mostrado abiertamente la represión, la opresión que hay, pero también estamos frente a organismos institucionales que están alineados al gobierno, como es el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué le diría o qué podría decirle los pueblos y nacionalidades indígenas al Consejo Nacional Electoral? Que vemos claramente, Aurelio, que se ha alineado en muchas ocasiones a los gobiernos de turno en general. Sí, yo cuestioné abiertamente en este proceso electoral al Consejo Nacional Electoral por la poca mirada democrática que tiene que tener un organismo imparcial. Vimos la vulneración con respecto a la vicepresidenta anterior, vimos de cómo del ruedo sacó a Jean Topic, lo dijimos en su momento de manera abierta. Hoy también le decimos que el Consejo Nacional Electoral tiene que estar no al servicio de un presidente, de un gobierno. La función electoral tiene que estar al servicio de la democracia. Y cuando digo democracia es a los intereses de los 18 millones de ecuatorianos. ¿Cuál es la situación real de su provincia, Bolívar, Aurelio, respecto al trabajo que está haciendo el gobierno? El gobierno nos está diciendo en una campaña agresiva de publicidad, de marketing,
que estamos viviendo un nuevo Ecuador y que no hay que arriesgar lo ganado. ¿Cómo están las carreteras de la provincia de Bolívar? ¿Cómo está la situación de las escuelas, los colegios? ¿Cómo está Bolívar? Simplemente cambiando los letreros y pintando, nada más. No hay ningún nivel de mejoramiento de infraestructura. Además, con un detalle, se ha agravado el tema de la delincuencia. Cuando asume el actual presidente, asume con una tasa de 22 personas por cada 100.000 habitantes. Hoy está casi en el 60. Es decir, ha triplicado. Fíjense el nivel de incapacidad del gobierno de responder al crimen organizado. Creo que al crimen organizado se combate con políticas públicas horizontales. Si hay pobreza y miseria en las grandes periferias, es difícil que se resuelvan estos problemas estructurales que tiene desigualdad el Estado ecuatoriano. Por lo tanto, nosotros en Bolívar ni siquiera han terminado con el paso lateral de Guaranda. Es decir, la deficiencia del Estado es enorme, la inatención. Lo que en estos días hemos visto es lo que es la filantropía con respecto a algunos programas. Pero si eso no viene planificado, y nosotros estamos de acuerdo que haya en alguna medida compensaciones para los pueblos y nacionalidades, pero que eso venga como una política pública acompañada, que eso venga con un objetivo, con metas claras, que esté se constando en el plan de gobierno como una hoja de ruta, pero sin ningún nivel con un nivel de irresponsabilidad es grave para el país, porque pan para hoy y hambre para mañana. Terrible la situación, ¿no? Pero bueno, ellos están vendiéndonos que no hay que arriesgar lo ganado. Yo siempre digo, yo quisiera que me digan que hemos ganado. Y cuando habla del nuevo Ecuador, yo digo, yo quisiera regresar al viejo Ecuador, porque en el viejo Ecuador por lo menos no había tanta delincuencia. De que había delincuencia había, pero el porcentaje era mínimo. De que había homicidios, habían, pero el porcentaje de homicidios era el 5%. Y ahora estamos ya mismo por el 50, si no me equivoco. O sea, ¿de qué Ecuador, de qué nuevo Ecuador nos habla este gobierno? Ahí es cuando uno dice, ¿no? ¿Cómo le venden humo a la gente? La narrativa de los medios de comunicación, que incluso ahora tratan de deslegitimar la protesta social desde los medios de comunicación. Lo que van es a atacar a quienes están resistiendo en esta lucha. Y cuando de repente van a los sectores donde la gente se da cuenta que esa narrativa que están dando los medios de comunicación no es la real, e incluso hay cuestionamientos a ciertos periodistas. Yo no comparto esto de que de repente hay agresiones, que quede claro eso. Pero hay gente que ya se harta de todas las mentiras que están dando desde los grandes medios. Sí, vemos la narrativa comunicacional es deficiente para los intereses del gobierno, pero asimismo quisiéramos que, así como generan una narrativa, construyan políticas públicas eficientes, programas eficientes, proyectos eficientes para atender a esas grandes necesidades y a estos problemas estructurales que tiene el Estado ecuatoriano. Ya como movimiento, como población indígena, están conscientes de que este gobierno ha monopolizado a la prensa. Tenemos incluso compra de medios de comunicación digitales por parte de asambleístas del gobierno. Ya estamos conscientes de la manipulación de la información y de cómo hay medios que desinforman. Sí, adicionalmente hay que revisar el dato financiero de cuánto declaraba el que compró. Entiendo que es un asambleísta alterno y creo que es la responsabilidad de los organismos de control con respecto a ese tema, ¿no? Y cuando leí un informe de la Flaxo que decía el lavado del narcotráfico es 3.500 millones de dólares anuales y el lavado de la minería ilegal 1.500 millones de dólares, cuidado, están comprando con dineros provenientes de manera ilícita. Si un señor no tiene los dineros como debería haber sido declarados en el SRI y ahora aparece con compras millonarias. Entiendo que la posta, por ejemplo, yo revisé en las redes sociales $1 millón y el otro medio de comunicación similar, un monto tan alto cuando este señor tenía una declaración patrimonial de $50.000. No coincide. Hay un dicho de que todo ladrón juzga por su condición, ¿no?
acusan a otros de ser lavadores y resulta que nadie, todavía no explican cómo es que de dónde salió ese cusqui, como dicen ustedes en quichua, de dónde salió ese cusqui, pues, para comprar la posta y comprar Radio Centro. Así es, y esperemos que las autoridades de control puedan hacer un trabajo adecuado. Por eso, Jaime, se necesita institucionalidad. Quienes venimos, decimos, hay que fortalecer al Estado, la capacidad operativa como institución. En la medida que un Estado sea fuerte, pueda regular inclusive los procesos de desarrollo. Fuerte e independiente. Claro, fuerte e independiente. Pero lo que vemos desde el otro lado es desinstitucionalizar, acabar con el Estado. Aurelio, ya en la recta final, usted como es dirigente todavía, ¿no? Sí, yo todavía hago dirigencia, hago bastante activismo. Siempre permito dar, si requieren de mi opinión, nuestros compañeros dirigentes. Tengo una extraordinaria relación con los dirigentes de la CONAI, de la Ecuarunari, y siempre en estos procesos hay que estar del lado correcto de la historia. ¿Usted es terrorista? De ninguna manera. Todos los acusa de terrorista el presidente. De quienes tenemos una mirada distinta, una opinión distinta, nos acusa de terrorismo, y creo que es necesario decir al Estado ecuatoriano, los pueblos indígenas no ahora, siempre han luchado por los derechos. Aurelio, queremos agradecerle por su comparecencia aquí a Ecuador en directo de manera presencial, pues, y bueno, a seguir en la lucha, nada más, no queda otra, ¿no? Gracias por la invitación, siempre a las órdenes, así es que un saludo a la amable audiencia que nos miran a lo largo y ancho del mundo, ahora ya en las redes sociales. Así es. Muchísimas gracias. Esa fue la entrevista con Aurelio Chacha, ex dirigente de la Ecuarunari, aquí en tu programa, Los Especialistas, Ecuador en Directo.